Por aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: un día dos hermanos recibieron como herencia un buen número de ovejas. Al primero de ellos, que no le interesaba la ganadería, dejó a sus ovejas a la deriva y fueron muriendo una a una. El segundo hermano, en cambio, se preocupó por alimentar y cuidar bien a su ganado para que se reproduzca y le dé fruto. Un día, sin embargo, llegó una banda de ladrones. Vio al primer hermano y, como no tenía bienes, siguieron su camino. En cambio, cuando vieron al segundo hermano, le robaron todas sus ovejas y le dieron muerte. En verdad os digo, el que vive pensando en cosas terrenas, vive y muere por su propio provecho. Por el contrario, el que vive pensando en el reino de Dios, conseguirá la salvación. Tadeo capítulo 2, versículos 17 al 30. ¿Te gustó esta parábola? ¿Te pareció sabia? ¿Te pareció que te enseñaba algún valor moral? Pues te cuento una cosa, esta parábola me la acabo de inventar, y de hecho también me he inventado la cita porque el libro de Tadeo no existe en la Biblia. Dicho esto, ahora notarás que al desacreditar la fuente se desacredita también el mensaje, lo cual te debe dar una importante pista. ¿No será que aprecias las parábolas más que por su sabiduría, por ser un argumento de autoridad? Tengo una hipótesis. Si tú crees en Jesús, crees en sus palabras. Y además crees que sus palabras son sabias, pues esa es una de las características de la divinidad. Razón por la cual, si es que es una parábola de Jesús, es una parábola que encierra sabiduría. Y así creíste tú en un primer momento hasta que te dije que esta historia era falsa. Pero si te olvidas del argumento de autoridad y te da igual que la haya narrado Jesús o tío monitor, te vas a dar cuenta que el mensaje era incluso perjudicial. Te decía prácticamente que seas un vago porque si trabajas te pueden robar y te pueden matar. Y claro, tú me dirás de pronto, claro, yo me di cuenta de eso en un primer momento y por eso sabía que era falsa, porque ninguna parábola de Jesús narraría algo parecido. Bueno, pero sí, de hecho hay varias parábolas que tienen mensajes controvertidos, como por ejemplo la parábola de los talentos, que la puedes encontrar en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, si no me equivoco. Es una historia más o menos extensa, pero se resume en que un señor se va de viaje y deja su dinero encargado a sus siervos en distintas medidas. Y cuando el señor regresa de viaje, dos de ellos le dicen que han invertido esa plata y que han traído ganancias. Pero el tercer esclavo dice que, por el contrario, él más bien fue precavido y guardó el dinero bajo tierra para no arriesgarlo. Al final, el señor insulta a este último y lo despoja de todos sus bienes y además lo echa a las tinieblas para que se muera de frío. Y la conclusión es realmente infame y dice así: porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué clase de mensaje es ese? Y no es la única parábola que tiene un mensaje contraproducente. Por ejemplo, podríamos citar la famosa parábola del hijo pródigo, que también me parece que tiene una enseñanza terrible. Me refiero a la historia de este hijo que pidió un adelanto de herencia y luego derrochó toda su plata, lo perdió todo en juegos de azar y luego regresó con el rabo entre las piernas y además le hicieron una fiesta de bienvenida. Pero bueno, antes de continuar y para que quede bien claro, y sobre todo te lo digo a ti, hater, que estás a punto de comentar, yo no digo que todas las parábolas de Jesús no tengan un buen mensaje. A mí me gustan mucho algunas como las del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida o la parábola del buen sembrador. Y en el fondo tampoco estoy diciendo que una parábola sea un mal recurso, es útil cuando quieres ejemplificar una realidad. El problema de las parábolas ocurre cuando las elevas a un carácter deductivo. Me explico. Filósofos como Kierkegaard hicieron uso de la parábola, como por ejemplo su parábola del circo en llamas, para explicar la angustia existencial. Platón utilizó la alegoría de la caverna, que también es un tipo de parábola, para ejemplificar su teoría del conocimiento. Pero en ambos casos nunca se utilizó una parábola como una fuente teórica, sino como una especie de material anexo que ayudara a comprender los argumentos. Sin embargo, con las parábolas de Jesús se comete ese error. Se toman como fuentes teóricas y de ahí se hace toda una interpretación. Los sermones de las iglesias son la prueba más evidente de que esto ocurre, porque claro, no se van a poner a cuestionar a Jesús, y por eso voluntariamente se someten al argumento de autoridad. Lo cual es una pena, porque si efectivamente existió Jesús y es además el relato bíblico, entiendo que era un hombre que se sabía expresar muy bien y que además daba charlas ante las multitudes. Seguro que era un argumentador muy bueno y que además empleaba las parábolas solo como un complemento argumental y no al revés como se hace ahora. De hecho, lo curioso del caso es que Jesús, advirtiendo la necesidad presente, decía: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13. Y este vicio argumental no solo existe en el ámbito religioso. Yo he denunciado varias veces que esta práctica es la moneda corriente en los libros de autoayuda, donde se cuenta 1, 2, 3, 4 anécdotas y después es fácil sacar conclusiones, porque las anécdotas aguantan todo. Y es que para debatir de este modo, en primer lugar tendría que dejar los argumentos de lado, porque esto no tiene validez aquí. Solo bastaría con ser un buen narrador de historias. En resumen, el problema con las parábolas es que tomamos los ejemplos como si fueran reglas universales, ejemplos que muchas veces solo pertenecen al ámbito de la ficción.
Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide Tito mío Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per Astra ad Astra.